Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube, ya habiendo regresado por completo de las vacaciones con la vorágine, el día a día y el regreso de cada uno de los programas de los que participo obviamente, tanto CEF como Bien Fortineros. Y en este caso tengo un video especial para ustedes en el que a mí me va a servir para explicarles cuál es la situación en la que está Vélez y a ustedes les va a servir también para responder un montón de preguntas que a diario se hacen, obviamente relacionados a la situación económica de Vélez, que directamente repercuten en el mercado de pases de Vélez. Y este mismo envío, aquí en el título, se lo pregunta: ¿emergencia económica? Yo diría que eso es un poco lo que atraviesa Vélez y el por qué la lentitud, el por qué el retraso de algunas cosas en el mercado de pases y a falta de una semana para el comienzo del campeonato, Vélez todavía no ha podido cerrar algún refuerzo más allá de Machuca. Todo esto tiene un problema de fondo. Lo cierto es que Vélez el año pasado gastó mucho dinero para incorporar jugadores. Estamos hablando de 3 millones de dólares por Quirós, 2 millones y medio por Piñeiro, 2 millones por Santos. Una buena plata que tuvo que invertir, por ejemplo, en el préstamo de Jalil Elías, 1.100.000 dólares por Marchiori, más o menos el mismo valor por Agustín Lagos. Dinero que Vélez distribuyó en dos mercados de pases y que, si bien en enero del 2024 vendió muy bien por 22 millones de dólares, lo cierto es que toda esa plata fue destinada en parte al mercado de pases, pero también a tapar un montón de agujeros que dejó la gestión anterior. Y desde ese momento a hoy, Vélez todavía no ha vendido jugadores. La caída por 2 de la venta de Valentín Gómez, primero en el mercado invernal del 2024, donde por esa anomalía en su rodilla Vélez pierde aproximadamente 10 millones de dólares. Recuerden, eran 7 millones y medio aproximadamente, pero a dólar MEP, cuando uno lo pasaba al oficial, que es lo que registraba el Banco Nación, en definitiva eran, el Banco Central, en definitiva eran 10 millones de dólares para Vélez. Esa primera venta frustrada, acompañada por el gasto o la erogación que se hizo por Quirós cuando Vélez pensaba que Valentín se iba, y retener a los dos fue complicado económicamente hablando. Y a día de hoy la segunda caída en la venta, que para dejarles en claro a todos, porque no hice un video al respecto, básicamente lo que pasó en un resumen es que Vélez se demoró en responder porque había pactado finalmente venderlo a Valentín Gómez en cuotas. Esos documentos a cobrar que recibía de parte de Cruzeiro no eran aceptados por distintas entidades financieras aquí en Argentina. Una vez que se encontró una, Vélez le comunicó a Cruzeiro que aceptaba la oferta y de Cruzeiro mágicamente se bajaron. De hecho, internamente Vélez ya lo daba por vendido a Valentín Gómez y finalmente eso se cayó. ¿Por qué había que recurrir a una entidad financiera? Sencillo, Vélez necesitaba, y esto responde a la pregunta también de la emergencia económica, Vélez necesitaba la plata ya, ahora. Por eso, de esos 9 millones y medio de dólares que iba a pagar Cruzeiro por Valentín Gómez, a Vélez le iban a quedar alrededor de 8 millones, porque Vélez iba de alguna manera a, digámosle, vender o pedir un adelanto de esa plata, y por distintos intereses que generaba el posterior pago de lo que pedía Vélez, en definitiva hacía que pierda alrededor de 1,5 millones de dólares. Era un poquito menos, pero de 1,5 millones de dólares por la venta de Valentín Gómez. El problema es que Vélez lleva a esta altura, y si todo sigue así, un año sin vender. O sea, llegaría a junio de 2025 sin haber hecho una venta. Y eso para Vélez le genera un montón de problemas. Pero vayamos desglosándolo de a poco.
A esta hora, en este preciso momento, no hay ofertas por ningún jugador de Vélez. No hay ofertas por Valentín Gómez, no hay ofertas por Joaquín García, ni por Cristian Ordóñez, ni por Mateo Pellegrino, que es un nombre que ha sonado bastante en este mercado de pases en distintos clubes. Ya vamos a repasar también su situación. Pero lo cierto es que hoy el jugador más caro a vender y el que más presencia tuvo en primera, por ya tener 100 partidos, por ser capitán, por ser campeón, es Valentín Gómez. Sin embargo, no hay ofertas formales por él. ¿Hay un interés de 2 clubes europeos? Sí. ¿Flamengo puso los ojos en él? Sí. ¿Palmeiras puso los ojos en él? También. Ahora, nadie ha acercado a las oficinas de Vélez, o aunque sea por mail, una oferta formal por el pase de Valentín Gómez. Y en Vélez obviamente se preguntan el por qué. Es difícil encontrar el por qué. Porque de última, en definitiva, si uno dijera, bueno, el jugador es caro, pero me haces una oferta y negociamos. Vélez ha demostrado estar abierto a negociar. Entonces por ahí no pasa el problema. La anomalía en su rodilla puede ser un temor. Sí, bueno, pero después de esa situación, Valentín Gómez jugó prácticamente 30 partidos entre Copa Argentina y el torneo, y no le pasó nada. Y siempre jugó los 90 minutos. Entonces, tampoco es que es la rodilla el problema. No se sabe bien cuál es el motivo. Lo cierto es que a esta hora no hay ofertas por Valentín Gómez. Valentín Gómez ayer fue titular en el amistoso frente a Alianza Lima y por ahora va a ser tenido en cuenta y será titular y capitán de Vélez para Sebastián Domínguez. O al menos uno de los capitanes. Mismo caso para Ordóñez y para García. Surgieron intereses del fútbol extranjero, pero no han llegado ofertas. Y el caso puntual de Mateo Pellegrino es el siguiente. Domínguez lo va a tener en cuenta. De hecho, ayer en el segundo amistoso Pellegrino fue titular. El tema es que Pellegrino quiere sumar minutos que aparentemente de arranque Vélez no se los puede dar. A su vez, la relación dirigencia-Pellegrino es ahí. Seguramente se haya limado alguna rispidez en este mercado, en esta pretemporada, pero recuerden ustedes que aquella cesión de un porcentaje del pase del 100% que tenía Vélez hacia la familia de Pellegrino, cuando todavía Rapizarda era presidente, no cayó bien en la oposición. Eso se usó incluso como un argumento político para ir en contra de lo que entonces era el oficialismo, y nunca quedó muy bien esa relación entre ambas partes. Pero lo cierto es que Domínguez lo quiere tener, a Vélez no le sobran centrodelanteros y por ahora se queda. También lo cierto es que Mateo Pellegrino no quiere esperar hasta el último día de la pretemporada para saber qué va a pasar con él. Entonces el representante lo empezó a ofrecer en distintos lugares. Por ejemplo en Racing, por ejemplo en Inter Miami. La decisión, por lo menos que te dan de la comisión directiva de Vélez, es la siguiente. Domínguez lo quiere tener, perfecto, se quedará. Ahora, por la emergencia económica que tiene Vélez, si llega una oferta por él, la vamos a analizar. Tengan por seguro que la vamos a analizar. Y si es convincente, se le pedirá perdón a Domínguez, pero Pellegrino emigrará hacia otro destino. Pellegrino llega luego de hacer una gran liga profesional en el año 2024, muchos goles en un equipo donde por ahí es complicado hacerlos, como lo es Platense, que es un equipo menor en el fútbol argentino y que no compite tanto con los de arriba. Sí estuvo cerca de ingresar a la Sudamericana, pero no lo pudo hacer. Sin embargo, Pellegrino fue el goleador y dio pruebas de que puede jugar en el fútbol argentino y ser un gran jugador. De hecho, a mí en lo personal me gusta. Lo cierto es que hoy Vélez necesita plata, porque yendo al mercado de pases no hay un peso partido al medio. No hay plata. De hecho, les voy a dar una información exclusiva que hasta ahora no habrán escuchado en ningún lado. En este preciso momento, Vélez todavía no cobró ni los premios por ingresar a la Copa Libertadores,
ni el premio por haber sido campeón. La AFA todavía no le pagó a Vélez los $500.000 por haber ganado la Liga Profesional del Fútbol 2024. Entonces Vélez suma la última venta ya por enero o febrero del 2024 a hoy sin vender, y además no cobra los ingresos que justamente se ganó en cancha, porque Vélez se los ganó siendo campeón y clasificando a la Copa Libertadores. Entonces, en este panorama, y teniendo en cuenta que es un dato no menor, el $1.800.000 que Vélez tiene de déficit mensual tan solo con abrir el club, a Vélez se le empiezan a complicar las cosas. De hecho, a mí me han hecho llegar, obviamente siempre en conversaciones por privado, que ya se empiezan a plantear la idea de, o la pregunta de, ¿cómo hacemos para llegar a junio si no vendemos ahora? O sea, ya no es vender para atraer, también es vender para sobrevivir. Vélez en este momento se le va acotando el dinero. Los ingresos únicamente son los de la televisación, socios, sponsors y venta de entradas si hubiera. Que eso depende del partido, porque si se llena solo con el ingreso de los socios ya está. Pero si hubiera venta de entradas, algo de ese porcentaje también come. Pero el ingreso de Vélez es acotado. Vélez depende históricamente de las ventas de los jugadores de las inferiores y lleva un año sin vender. Entonces Vélez comienza a complicarse, no solo para atraer, de hecho ahora les voy a hacer un paréntesis con esto, sino también para cómo llegar a junio de 2025, donde Vélez va a tener que vender sí o sí, donde va a ser el mercado fuerte de Europa, porque este es un mercado donde no gastan tanto dinero, sino lo hacen en lo que es el verano de ellos, y en ese mercado fuerte sí, Vélez va a tratar de vender a todo o casi todo lo que tenga a disposición para vender. El paréntesis que les decía recién, me consta que como tantas otras veces hemos hablado en distintos videos en los últimos días de oportunidades de mercado que Vélez podía llegar a cerrar de esfuerzos de esa forma, créanme que Vélez tuvo oportunidades de mercado, que Vélez avanzó por distintos jugadores, que Vélez estuvo muy cerca de cerrar distintos refuerzos, pero el problema es siempre el mismo. No hay plata para poder incorporar, porque el jugador percibe un premio a la hora de firmar un contrato, porque si viene a préstamo hay que pagar el cargo de la cesión, porque si viene libre hay que pagar el fichaje del jugador, y después a eso se le suma el sueldo. Porque a esta altura Vélez también no se refuerza con cualquier cosa. Vélez se refuerza medianamente a medida de lo que es hoy el campeón del fútbol argentino. Entonces no busca por buscar, porque si es por buscar, la idea de Berlanga, de Ricky Álvarez, de Pay, de Augusto Costa es salvémonos con las juveniles. O sea, si es traer por traer, me quedo con lo que ya tengo, que de última tengo una reserva tricampeona del fútbol argentino. Ahora, la otra pregunta es, ¿Vélez va a vender a cualquier precio? ¿Vélez va a rifar el patrimonio con tal de poder ganar algo de plata? A mí lo que me dicen es que no. O sea, un ejemplo. Si River especulara hasta el último día del mercado de pases para contar con Valentín Gómez esperando a que Vélez se lo venda, Vélez no se lo va a vender. Vélez va a mantener más o menos la línea política que tiene hasta ahora. ¿Podrá ser rigurosa, sí o no? ¿Podrán estar de acuerdo ustedes y yo, sí o no? Esas ya son respuestas a preguntas que uno se hará en privado. Lo cierto es que Vélez va a mantener esa idea de no vender la River, de no vender la Boca, de que si se quiere ir a algún destino así, que ejecute su cláusula de rescisión. Vélez apunta y el jugador, también me consta, quiere jugar en Europa. Cruzeiro era prácticamente su descarte porque obviamente era una oportunidad económica muy buena para él, pero su deseo es jugar en Europa. Y Vélez apunta a venderlo allá y si no, a un mercado
un poco menor, en este caso el Brasileirao, que pueda satisfacerlo económicamente. Vélez no va a regalar patrimonio, no lo va a rifar, pero lo cierto, entiéndanme, a nivel institucional, ya lo dije 2 veces, lo repito una tercera, Vélez ya no solo necesita vender para atraer, Vélez necesita tapar agujeros, Vélez necesita llegar a junio de 2025 con plata que cobre hoy. Entonces cualquier cosa va a venir bien. Después se verá, se analizará qué pasa, cómo se va moviendo el mercado. El mercado termina el 16 de febrero, es decir, queda un mes. Desde hoy queda un mes para que termine el mercado y hay tiempo todavía para todo. Pero lo cierto es que hoy Vélez empieza a tener una soga en el cuello, que no aprieta pero tira, y necesita sí o sí vender. Hagamos un punto y aparte, pasemos rápido, cortito, al pie, veloz, al amistoso de ayer. Vélez empató 1-1 el primer partido frente a Alianza Lima con gol de Brian Romero y perdió 1-0 el segundo partido. La información que pude recabar hablando con distintos protagonistas, sobre todo del primer partido, también vamos a hacer hincapié en el segundo, pero sobre todo en el primero, en el que Vélez tuvo unos primeros 20 minutos de alto vuelo, unos primeros 20 minutos de muy buen fútbol, en el que Sebastián Domínguez y todo el cuerpo técnico quedaron satisfechos, y en el que después fue mermando, porque también así se dan los partidos de pretemporada, porque empiezan a pesar las piernas, fue mermando un poco el rendimiento y finalmente Alianza Lima se lo termina empatando el partido. Pero me dicen que los primeros 20 minutos de velocidad, de intensidad, se asemejan al buen fútbol que Vélez venía demostrando en el 2024 y que Domínguez quiere mantener para demostrarle a la gente y para tratar de llevar o de encarar también un buen 2025. Para el segundo partido, del primero no me destacaron individualidades, me hablaron muy bien de todo el equipo, muy bien de Brian Romero, que hizo un golazo, lo hemos visto, gran definición de zurda, fuerte al primer palo. Del segundo partido me destacan 2 o 3 cositas. Por ejemplo, gustó mucho el partido de Raúl Cabral. También gustó Mateo Pellegrino, que de a poco empieza a mirar de reojo, no al equipo titular, pero sí a distintas posibilidades que se le puedan dar en el primer equipo. Después me dijeron, Vélez jugó bien, obviamente era un equipo suplente, no se conocen todos, no tienen la mecánica de jugar todos los partidos juntos, entonces es normal que algunas cosas cuesten, pero que Vélez dominó a lo largo y a lo ancho, sobre todo del primer tiempo, que tuvo muchas situaciones de gol y que en una sola jugada que tuvo Alianza Lima se termina quedando con el resultado. Una cosita, un paréntesis más. Tema refuerzos en los puestos. Hoy lo único que busca Vélez, concreto, luego de consensuarlo con el técnico y la comisión directiva, es un mediocampista central, un 5. Eso es lo que busca Vélez sí o sí, porque se fue Santi Cáceres, porque se fue Jalil Elías y porque sería ideal contar con un jugador más de experiencia que sea suplente y que pueda acompañar al equipo titular. Enganche para reemplazar a Aquino sí surge. ¿Por qué digo sí surge? Porque como les adelanté en Bien Fortineros el lunes y ya para ir cerrando, Sebastián Domínguez cambia el esquema. Por ahora 4-4-2 o 4-2-4, dependiendo la dinámica y cómo vaya moviéndose Vélez a lo largo del partido. Puede ser más defensivo o un poquito más protector del área defensiva, pero lo cierto es que Vélez empieza a encarar un 2025 con esa formación. Si surge la posibilidad de tener un enganche, vendrá y Domínguez lo tendrá en cuenta. Hoy por hoy, 4-2-4, 4-4-2, 4-4-1-1, como en los equipos donde Domínguez jugaba con el Rorro López o Silva de 9 y el Burrito Martínez corriendo por atrás, que ese podría ser, por ejemplo, Machuca o Pellegrini. Lo cierto es que hoy Vélez pinta para cambiar de esquema. Gustó lo primero que se vio en los amistosos
y habrá que ver cómo encara lo que queda este mes de mercado de pases con esta emergencia económica que atraviesa Vélez. Les agradezco como siempre por estar del otro lado. Déjenme en sus comentarios la opinión sobre todo, sobre la situación económica de Vélez, sobre el mercado de pases y también qué es lo que esperan para este 2025 de Vélez, contextualizando obviamente por cómo vienen llevándose las cosas. Dejen su like, suscríbanse, únanse también a mi canal y nos estamos viendo pronto en otra entrega. Les mando un abrazo grande y muy buenas noches.